Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Juliet Paula Naya Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental y hago parte del curso Caracterización de Fenómenos Meteorológicos. En la presente presentación voy a realizar un análisis del boletín ENOS del IDEAN, siendo el número 207 de noviembre del 2025. Para esta presentación se van a tocar 3 puntos principales que son las predicciones climáticas, fenómenos relevantes y los posibles impactos en los diferentes sectores del país. El boletín se puede identificar que en el mes de octubre y noviembre del 2025 se observaron unas anomalías negativas en cuanto a la temperatura superficial. Esto muestra un comportamiento frío del océano muy característico de eventos tipo La Niña en Colombia. El boletín reporta lo siguiente. Hay datos climáticos en cuanto a las temperaturas normales y superiores a lo usual en varias zonas del país, excepto algunos sectores del Magdalena, Atlántico, Tolima, Caquetá, Vaupés, donde hubo descenso. Se van a presentar lluvias y se realiza un déficit de precipitaciones hacia el norte de la región Caribe y en las zonas del oriente andino. Hay que revisar los estudios en cuanto a las lluvias y en las enzimas a lo normal en la parte de la región Pacífica Andina Sur y el Amazonía. Hay una presentación fuerte de La Niña en cuanto a estos sectores anteriormente mencionados del país y el IDEAN clasifica el mes más bajo de la categoría tipo La Niña, lo que significa que existe un comportamiento oceánico atmosférico muy similar a este fenómeno, aunque algunos indicadores globales reflejan un estado natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: La Niña ya está en marcha. Se espera que continúe en el mes de diciembre del presente año 2025 con una frecuencia bastante amplia, lo que desciende a una transición a la neutralidad hacia el mes de marzo del 2026. Van a presentarse los vientos álisos hasta fortaleciendo una convección permanente suprimida en el Pacífico Central. En cuanto a la salud, hay mayor humedad, favorece enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya, entre otros. Como actualmente se presentan casos de dengue por la cual, más que todo en la ciudad de Santa Marta, que es mi tierra natal, hay varios casos de dengue, por lo cual se hacen sugerencias de prevención en cuanto a los puntos de acopio de agua, mantener los puntos de abastecimiento limpios y cubiertos. También hay unos consejos generales en cuanto a la infraestructura y los fuertes vientos. Se presentarán excesos de lluvia que puedan aumentar deslizamientos y crecientes súbitas. Esto hay que tenerlo muy presente en cuanto a los puntos de alto riesgo, por lo cual las entidades gubernamentales y las diferentes alcaldías deben de tener una presencia con la gestión del riesgo y del cambio ambiental. Recomendaciones de utilizar paraguas, cubrirse, como comenté anteriormente, tener los puntos de acopio y abastecimiento de agua limpios y cubiertos para mitigar todos estos casos de dengue y algunos también chikungunyas por contaminación de agua. La comparación que se hace en las predicciones y en las implicaciones: se van a presentar lluvias, una distribución típica por región, la temperatura y los valores estables. El informe, según el boletín, que es en exceso en la región Pacífica Andina y un déficit en la región Caribe, aumento en varias zonas y disminución aislada. Y el comportamiento va a ser tipo frío porque es tipo La Niña. Entonces, prevención en cuanto a los siguientes consejos y recomendaciones. Teniendo en cuenta que el boletín, estas son las recomendaciones claves en cuenta para las instituciones y las entidades locales: ajustar planes de gestión de riesgo ante posibles deslizamientos, ¿verdad? Como comentaba anteriormente, alertar a tempranas oportunidades en cuanto a las cuencas susceptibles a crecientes súbitas, en donde están los ríos y estas fuentes hídricas, fortalecer el monitoreo de reservorios en regiones con déficit de lluvia. Es importante que los equipos meteorológicos cuenten con el mantenimiento para que tengamos un reporte actualizado en situ. Para la parte agrícola, implementar drenajes de cultivos vulnerables, entre otros. Para el sector de la salud, campañas de control de vectores en zonas húmedas. Y por último,
Qué pena. Por último, una recomendación de cómo pueden prepararse las comunidades ante estos eventos extremos: mantener limpios los desagües, canales de veredas, alcantarillas, evitar construcciones en zonas inestables o de alto riesgo, tener al día los kits familiares de emergencia, mantener informados por canales oficiales del IDEAN y entidades territoriales y zonas rurales, asegurar bodegas, semillas y equipos de agrícolas. Bueno, este es el resumen de la presentación que muestra que se encuentra Colombia en estos momentos, en el mes de noviembre y diciembre, en condiciones tipo La Niña, que influyen directamente con el aumento de las lluvias en ciertas regiones y generan disminución en algunas zonas. Esta situación demanda preparación, seguimiento constante y medidas preventivas. Bueno, esta fue mi presentación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bueno, a mí me tocó el boletín agroclimático nacional. Esta es la tarea número 6, evaluación final. Mi nombre es Franklin Rubiel Capacho Moreno, estudiante de Ingeniería Ambiental, y vamos a hablar hoy sobre el tema de el boletín en tema agropecuario. El boletín lo tomé de la edición número 130 de noviembre, diciembre y enero. Este está dividido en temas muy importantes, como es el tema del clima, las recomendaciones que da agropecuario en el sector agropecuario y pecuario de la FAO, lo que tiene que ver las recomendaciones que da Cedipalma, lo que es la palma del aceite, lo que da FENALCET, cereales y leguminosas. Federados también da unas recomendaciones, Agrobanco que da el tema de otros cultivos, y Cenicafé que da el tema de lo que tiene que ver el café en su entorno. Entonces, en el tema climático podemos revisar que, de acuerdo a los diagnósticos, a los estudios que se han realizado, para el mes de noviembre y diciembre hay un aumento por el tema del fenómeno de La Niña, un aumento en las lluvias en el territorio nacional. Por ende, pues se proyecta ese aumento de lluvias en un 55%. Es el aumento, está entre un 10 y un 30% del aumento en territorio nacional de las lluvias, y tiende a que en el mes de enero y febrero tiende a como haber un equilibrio, sin dejar presencia lo que tiene que ver con las lluvias en el territorio nacional. Pues vamos a agarrar desde el mes de diciembre, ya pues estamos en el mes de diciembre, todo el trabajo del diciembre de 2025 y las proyecciones que se vienen para enero y febrero del 2026. Miramos las recomendaciones que nos está haciendo la FAO en el tema agropecuario, y nos podemos dar cuenta que nos da el cuidado que debemos tener en las siembras escalonadas que estamos realizando en la zona agropecuaria. Entonces debemos tener cuidado en siembras que sean en ladera, tener el sistema de cultivo en laderas, por el aumento de las lluvias, el cuidado de todo lo que tiene que ver con lo tolerante a la humedad. Implementar buenas prácticas de conservación de los suelos para evitar el deslave o el de arrastre por tema de las lluvias, de toda esta capa vegetal productiva. El control de las plagas, debemos tener un control de plagas, una prevención que se debe realizar, es hacer lo que tiene que ver con el monitoreo, seguimiento de nuestros cultivos para evitar la propagación de plagas. Debemos aprovechar este espacio, nos está dando una recomendación de aprovechar para hacer los mantenimientos de los reservorios, arreglarlos, mejorarlos, los reservorios que tenemos, y donde no tenemos reservorios, pues construir reservorios que nos ayuden a tener ese caudal hídrico para en los meses que se viene el fenómeno del Niño, que son de menor cantidad de agua para los cultivos. También pues mirando el fenómeno natural que se nos presenta para el sector de las cordilleras, se nos viene el fenómeno del clima de las heladas, fenómeno que se presenta finalizando diciembre y en todo el mes de
enero para los cultivos. Estar muy pendiente de lo que tiene que ver con regar, mantenimiento para que no se bajen las temperaturas con el fin de que esto pueda perjudicar nuestros cultivos. Entonces, en el sentido de lo pecuario, la FAO nos recomienda el cuidado de los lotes o proteos que tenemos dados o destinados para el alimento de nuestros animales, como son zonas planas que no se colmaten de humedad, queden como fangos, los animales entran ahí a consumir el alimento y pues es un foco para aumentar la cantidad de vectores, tanto como insectos, moscas, y también lo que tiene que ver con enfermedades producto de la humedad, de hongos que se pueden adherir a las patas de nuestros animales. Entonces hacer estos controles, buenos drenajes, buenos sistemas de mantener los terrenos con buena humedad, pero sin exceder su cantidad. También esto, Sedipalma en este mismo informe nos da unas recomendaciones, dado de que la palma es propicia por el tema de las humedades, a este tema de lo que se llama el pudrimiento de los cogollos. Entonces, nuevamente, pues es hacer el control, los debidos monitoreos del cultivo, estar revisando que no afecte la humedad de las aguas lluvias, el tema de nuestros cultivos, que estén bien drenados. Y lo otro, pues cuidar el fruto, pues es al final de cuentas el producto que producimos para sostener nuestros cultivos de palma de aceite. Otras recomendaciones nos la da también el sistema de lo que tiene que ver con el tema de los cereales y leguminosas. Entonces se nos da unas recomendaciones del cuidado que se debe tener, lo mismo, buenos drenajes, lo que tiene que ver con el tema de las humedades que pueden afectar todo este tema de cereales y leguminosas que son sensibles a altas cantidades de humedad, de agua. Entonces es el ejercicio que nos dan en todos el trabajo que se realiza. Entonces todo este sistema de leguminosas debe tener un manejo fitosanitario. Es el control que debemos de tener a todas estas plagas, esas enfermedades que nos presentan en plantas para evitar pues el daño en nuestros cultivos. También se nos hacen unas recomendaciones en el tema de otros cultivos, como es el arroz, tema muy importante que nos maneja este boletín. Nos recomienda la siembra del arroz en noviembre, era una recomendación para hacer la siembra en noviembre, pues dado la humedad que se estaba presentando. Entonces, esperar, ahí sí nos toca manejar con la corporación Fede Arroz, que es la que maneja ciertos cronogramas de lo que es la siembra y el cultivo del arroz. Manejar, esperar que los suelos drenen, que estén en unas condiciones fiables para poder trabajar. Hay momentos en el cultivo que no se necesita tanta humedad, entonces hay que tener esa capacidad de poder tener sistemas de drenaje muy prácticos, así como también tener sistemas de drenaje que puedan, en el momento que se necesite agua en el cultivo, pues llenar esos espacios. Toca realizar lo que hablábamos, un monitoreo constante de los cultivos, y lo otro nos invitan a hacer el uso eficiente del recurso hídrico, por siendo el cultivo del arroz uno de los cultivos que más utiliza agua. También tenemos las recomendaciones que se nos dan para otros cultivos, como es la papa, el plátano, el maíz, ¿sí? Otros cultivos que también pues es necesario tener esas recomendaciones, ¿sí?
Lo mismo es, se estima, tener muy buenos drenajes, estar pendiente de monitoreos y el cuidado que se debe tener, ¿sí? Tener una cultura del ahorro del agua como tal. Y entonces aquí nos invitan también al tema de sembrar con ciertas normativas, hacer un control biológico de plagas, pues la humedad aumenta la presencia de plagas en los cultivos. Eh, También nos invitan a ese manejo de drenajes nuevamente. Entonces es del cuidado que debemos tener. Entonces es lo que nos invita a las recomendaciones agropecuarias en el tema del banco contactar para hacer estos manejos dentro de nuestros cultivos. Y otras recomendaciones que se nos da por Cenicafé, que es el tema de lo que tiene que ver con el cultivo del café. Entonces ahí donde dice, pues tenemos que trabajar plántulas o material vegetal que sea resistente a la parte climatológica que se está viviendo, como es el de estos fenómenos naturales, entonces que sean resistentes. Estar haciendo los medios de monitoreo, un ejemplo con la broca, hacer el cuidado que tiene que ver con el recoger todos los frutos que caen al piso. Entonces con lo del tema de la lluvia es muy fácil de que cuando caen estos fuertes aguaceros, pues haga caer fruto y este fruto sea para que las plagas aumenten. Entonces ese control que se debe tener en el tema del café. Entonces debemos tener ese cuidado, son recomendaciones. Y lo más importante, el uso de una cultura racional del agua, que es lo importante que nos invita este boletín a cuidarnos, dado de que pues estamos atravesando un momento del fenómeno de la niña y nos ayuda a tener gran cantidad de precipitación de lluvias, y esto ayuda a que haya un buen recurso hídrico que podamos aprovecharlo nuevamente en lo que tienen que ser en reservorios y acumular ciertos recursos para el tiempo de que venga el fenómeno contrario, que es el del niño, el tiempo de las sequías, que los cultivos no tienen esa cantidad de agua para poder subsistir. Entonces aquí es tener un buen sistema de drenajes para todos los cultivos, hacer controles de plagas, tiene que ver con el tema de revisiones, de monitoreo, esto es constante de todos los cultivos que tenemos, pues dado el fenómeno que se nos está presentando. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Luz Mary Delgado. El día de hoy les vengo a hacer el análisis de boletín informativo de predicción climatológica. Según el boletín del IDEAN, nos informa que desde la segunda quincena de octubre se van a presentar condiciones tipo La Niña, lo que influirá notablemente en el comportamiento climático en el país durante el periodo de noviembre del 2025 a enero del 2026. Los modelos climatológicos nos proyectan acumulación de lluvias por encima de lo normal en amplias zonas del territorio nacional, con temperaturas extremas dentro de los rangos normales y posibles afecciones hidrológicas de estabilidad de suelos e incendios. Cuando tenemos en cuenta lo de la precipitación, entre los periodos noviembre, diciembre y enero se van a presentar lluvias por encima de lo normal y lluvias normales en gran parte del país. De igual manera, se van a encontrar zonas con déficit de lluvias que se incluyen las partes del Casanare, el Bichada, el Guaviare, la Guainía, el Caquetá, el Baupés, el Amazonas, el Cauca, Nariño, como lo podemos observar en el mapa, donde los puntos azules son donde se van a presentar las lluvias normales y por encima de lo normal, y los puntos amarillos donde va a haber presencia de déficit de lluvia. Cuando hablamos de las temperaturas extremas estarán dentro de los valores normales con anomalías entre menos 1,0 grados centígrados y más 1,0 grados centígrados. Estas anomalías positivas, es decir, más calor, las vamos a presenciar en el Caribe, Andina, Pacífico y Llanos, como lo podemos evidenciar en el mapa que está señalado por medio de puntos amarillos o naranjas. Y vamos a encontrar anomalías negativas puntuales, como son en la zona del Magdalena, Antioquia, Santander y Cundinamarca, que de igual manera lo tenemos evidenciado con punticos azul clarito, azul oscurito más o menos, en el mapa. El fenómeno que se va a presentar, según en este trimestre, va a ser el fenómeno tipo niña, debido a que van a haber presencia de temperaturas superficiales del mar dentro de los umbrales para la niña, algunas superficies más frías de lo normal en el Pacífico ecuatorial,
Va a haber presencia de lisos fortalecidos, siendo este un patrón típico de la niña, y modelos internacionales nos confirman que va a haber un 55% al 71% de que la niña se mantenga hasta inicios del 2026, los que se les había mencionado anteriormente. De igual manera, va a haber una transición de la temporada de huracanes en el Atlántico. Vamos a encontrar diferentes impactos en los sectores. En el sector agrícola vamos a presenciar lluvias por encima de lo normal que pueden favorecer a los cultivos de ciclo corto en zonas húmedas y recargas en los suelos, pero vamos a encontrar unos riesgos que son encharcamientos, desarrollo de hongos, retraso de cosechas, erosión del suelo. Debido a que como hay saturación de agua, puede haber presencia de esto. Las recomendaciones que podemos dar son los planes de drenaje y un control fitosanitario. En el sector salud, puede haber una presencia de incremento en enfermedades de transmisión vectoriales por dengue, malaria, enfermedades respiratorias por humedad, enfermedades gastrointestinales por contaminación del agua. En las infraestructuras podemos encontrar una alta probabilidad de deslizamientos en zonas como lo son Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, el eje cafetero, el Cauca y el Nariño, por el tipo de tierra que encontramos en estas zonas. De igual manera podemos encontrar que hay ríos que pueden presentar crecimientos súbitos, como van a ser el Magdalena, el Cauca, el Meta, el Atrato en San Jorge. De igual manera, en el Pacífico y en Breonimantes se esperan el crecimiento rápido. De igual manera, van a haber los incendios en las zonas que ya habíamos mencionado anteriormente, que van a haber ese incremento de temperaturas y ausencia de lluvias que puede generar los incendios en el Caribe, en la Andina, en el Antioquia y en Amazonas, en sectores con baja presencia de humedad vegetal. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Son mantener activos los planes de contingencia ante las inundaciones, crecimientos súbitos, deslizamientos, incendios forestales, es decir, señalar puntualmente las zonas que pueden generar estos factores y mantener una alerta. En el sector agrícola, como mencionamos anteriormente, podemos diseñar lo que son los planes de drenaje, evitar quemas agrícolas sin autorización, monitoreos de humedad de suelos para prevenir la erosión. En las comunidades, no habitar las zonas de ladera inestables, almacenar agua potable, indicar rutas de evacuación. Los gobiernos locales deben mantener una vigilancia de los ríos en tiempo real. De igual manera, habilitar comités de gestión de riesgo, realizar mantenimiento eh, vial en zonas vulnerables. Y para el caso de los incendios en las zonas que ya se han mencionado que va a haber aumento de temperatura y ausencia de lluvias, es evitar las fogatas, quemas, el manejo de colillas y equipar a los cuerpos de bomberos. Buenas tardes, mi nombre es Luz de Ortega Mejía y mi aporte a este trabajo se centra en el análisis del informe de predicción climático con vigencia de diciembre del 2024 a mayo del 2025. Como pueden ver en este informe, se espera un clima con lluvias por encima de lo normal y unas temperaturas más altas de la mayoría del país. Esto se debe a la probabilidad de un desarrollo de la niña débil, aunque hay incertidumbre de su evolución. Predicciones climáticas. Se podría evidenciar que aquí este contexto es de alta incertidumbre, pero el factor clave es la posible aparición de una condición de la niña débil, con un 50% de probabilidad. Esta niña será responsable de las anomalías climáticas que veremos. Fenómenos revelantes. En términos generales, el pronóstico indica un aumento de lluvias por encima de lo normal en la mayor parte del territorio y un aumento generalizado de las temperaturas con anomalías de hasta 2 grados Celsius. Impactos en diferentes sectores. Debemos estar atentos al riesgo ante los primeros días en diciembre. En el Caribe y la Andina verán un exceso de lluvias de hasta el 50%, generando riesgos de una inundación y deslizamientos. Segundo, entre enero y febrero, la Orinoquía y la Amazonía enfrentarán un déficit hídrico de hasta el 40%. Recomendaciones. Lo que se recomienda o que se traduce en impactos en 3 sectores claves, que son la infraestructura, que está en riesgo por deslizamientos en la Andina. La agricultura enfrentan pérdidas tanto por inundaciones como por la sequía localizada. Y la salud verá un aumento en la potencialmente en brotes de dengue, Zika.
un gran golpe de calor por la combinación de humedad y alta temperatura. Precaución de las comunidades ante el fenómeno. Lo principalmente es recomendar el monitoreo constante de las actualizaciones que se requieren, ya que el IDEAN mantiene totalmente, constantemente, como se puede decir, una información actual del pronóstico del clima, que a nivel de gestión requiere activamente un plan de emergencia que incluye limpieza de drenaje y alertas tempranas, y para la comunidad es vital prepararse limpiando desagües y protegiéndose de los vectores. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Tambacorso y voy a presentar el análisis del boletín informativo de noviembre del Boletín Clima y Salud del Instituto Hidrológico del IDEA. Me permito compartir pantalla para presentar. Ok, entonces el Boletín de Clima y Salud salió en el mes de noviembre, es la edición número 11 de 2025, y tiene unas predicciones climáticas. ¿Relacionadas con qué? Relacionadas con el desarrollo del clima, de sus pronósticos. Dentro de este boletín, pues se divide realmente en regiones, entonces interpretan tanto una de las variables en escenarios posibles de cada uno de sus efectos predictivos, también pues una determinación de interpretación de escenarios frente al proceso epidemiológico que podría ocurrir dentro del desarrollo a causa de las predicciones climáticas y los fenómenos meteorológicos presentados. ¿Frente a qué? Frente a los sectores, pues, no sé, las regiones donde se presentan pues algunos patógenos, donde hay un incremento de artrópodos, insectos, respecto también pues al consumo de agua, al desabastecimiento, a la precipitación, temperatura, humedad, y pues realmente en la situación cuando hay altas subidas y hay una alta proliferación de algunos organismos vivos. De esta manera, pues las predicciones climáticas, hay una persistencia del fenómeno de la Niña, desde del cuarto trimestre, que denominamos cuarto trimestre, lo que es octubre, noviembre y diciembre de 2025, y primer trimestre de 2026, enero, febrero y marzo. Este fenómeno, pues, caracterizado realmente en el enfriamiento anormal de la temperatura superficial del mar, ¿sí? El famoso ETSM. Y en el Pacífico ecuatorial, pues, el fortalecimiento de los vientos alisios. Ahora, la precipitación pronóstica dice que la probabilidad elevada es de alta lluvia por encima de lo normal, como se ve en la imagen. La probabilidad se encuentra a más de, en la región Caribe, aumenta hay un exceso pluviométrico de más del 10% y hasta el 40% inclusive. Está sobre el promedio normal de la zona litoral. Esto quiere decir que en esta zona litoral pues van a haber alta incidencia de inundaciones por las altas precipitaciones. También la región andina tiene una alta probabilidad de lluvias por encima. La región andina tiene esa precipitación alta, una probabilidad también entre 10 y 40% de altas lluvias, y los excesos de precipitación pues generarían pues problemas sanitarios. Ahora hablamos de la zona del Chocó, del Valle del Cauca, que está más abajo, inclusive la región pacífica, que van a haber aumentos de caudales por el aumento de la precipitación y aumento de humedad, que eso pues correlaciona a la proliferación de especies de mosquitos que pueden estar infectados por dengue, zika, inclusive enfermedades epidemiológicas de que el sistema respiratorio. Ahora, la temperatura aumenta entre 1.5 grados centígrados respectivamente en las regiones de la Orinoquía, como se puede ver en la imagen, y la Amazonía, inclusive lo estamos viendo acá. La precipitación, la temperatura aumenta a más de 38 grados, 40 grados, ¿sí? Podría aumentar. Y también, pues, esto quiere decir también que la estación meteorológica se mantendrá escasa una temporada seca, ¿sí? Y los fenómenos realmente se deben a la oferta hídrica. Entonces aquí yo hice un resumen de la oferta hídrica aquí en Colombia. Este es un informe del año 2018, el tercer informe de cambio climático. Y el área hidrológica, lo que es el Caribe y Magdalena están de primera, ¿sí? El caudal está entre 6.350.8 metros cúbicos por segundo, que esa es la oferta total de agua potable, ¿no? Magdalena, Cauca, Orinoco de tercero, Amazonas y Pacífico de últimas de 9.113.5. Determinado la área hídrica del Caribe,
está más relacionada a que hay una oferta disponible y pues un total de caudal ambiental. ¿De qué, ahora que lo podemos verificar? Desde ese punto de vista, los fenómenos climático-lógicos relevantes pues se pueden determinar. Quiere decir que en esas 2, 4, esas 5 regiones van a haber mayor aumento de precipitaciones por el aumento de caudales, por lo que hay el gran aumento de ríos, pasa el río del Orinoquía, el río más grande aquí en Colombia, inclusive la acción del fenómeno de la niña que persiste, donde hay una alta probabilidad, pues habrá una continuidad en los primeros meses del año, en el primer trimestre del 2026, ¿sí? Inclusive donde la metodología pues utilizada en este informe es el monitoreo de índices oceánicos, como lo podemos verificar en el índice, en el plano de Walker, ¿sí? El Ministerio Federal inclusive con cooperación internacional y el IDEAM pues requiere que dice que la metodología llega a una conclusión y es que primero el análisis de la correlación canónica se presenta en variables predictoras y pues el comportamiento es histórico, o sea, como lo vimos acá en el año 2018, esa gran oferta hídrica de gran alta precipitación y estamos en el 2025, quiere decir que ya han pasado más de 7 años y aún así el aumento de precipitación, cada vez aumenta la temperatura y aumenta la precipitación en esas áreas. Ahora, respecto a los impactos, entonces vamos a la demanda hídrica y a la huella hídrica sectorial y multisectorial. ¿Por qué hablo siempre de la demanda de agua nacional y multisectorial? Porque realmente el uso en sectores de los usuarios realmente usan el agua para varios usos, ¿sí? Primero, antes de hablar de los sectores que fueron afectados, hay que correlacionar el proceso predictivo que hay, ¿sí? Si tenemos una demanda hídrica, primero, de la demanda hídrica en el 2010 fueron de 35.816.9 y comenzó en el 2014 35.582, en el 2018 37.308.3. Ahora la demanda hídrica, según el informe, tercer informe del Plan de Cambio Climático del año 2018, la demanda entre los sectores realmente fue para gran magnitud, fue la agrícola, con más de 16.067 metros cúbicos al año. Luego, posteriormente, la energía, pues obviamente para hidroeléctricas, para consumo de sistemas de refrigeración. De tercero está el pecuario, 3.071 metros cúbicos por año. Luego para el piscícola, ya con todo el tema de producción a gran escala. Y posteriormente, como se dan cuenta, el doméstico está al quinto, que es 2.747. Ya sexto sería la industria, luego sería la minería, luego hidrocarburos, servicios está al final y construcción en lo último, ¿sí? Pero entonces quiere decir que la posición del doméstico está a la mitad, no es la principal uso de agua, sino es en el sector agrícola. Ahora, valorando eso, esos impactos se traducen en un riesgo de la salud pública. ¿Por qué? Porque si bien conforme a este informe, al informe número 11, es Clima y Salud, los impactos están primero en la salud pública. ¿Por qué? Está relacionado a las precipitaciones y la humedad, como lo expliqué anteriormente. Habría una mayor proliferación de dengue y malaria en los municipios y regiones del Caribe, en la región andina, pacífica, Orinoquía y Amazonía. Pues favorecen realmente esta proliferación de insectos, porque aumentan los criaderos de ellos en agua estancada, aumento de precipitación, pues aumenta la humedad y por ello pues ellos tienen la mayor facilidad para poderse reproducir. Ahora pues, ¿qué es importante? También la salud pública, pues que tiene que haber mayor monitoreo en los planes de intervenciones colectivas, de los planes de salud pública, primero locales y a nivel nacional con el Ministerio de Salud en auge, pues debe tener el sistema epidemiológico, pues posteriormente la vacunación durante el año, ¿sí? Para evitar estas enfermedades, también pues obviamente el argumento de evitar estos criaderos es el mejor canal de mitigación y de prevención frente al contacto con agua contaminada. Y enfermedades también respiratorias, que pues el aumento de la precipitación pues aumentará ciertas enfermedades respiratorias que producirán por agua contaminada, también puede haber por enfermedades diarreicas, inclusive por aumento de artrópodos y relacionados con aguas estancadas, pues también haber ciertas enfermedades, la malaria inclusive, ¿sí? El Zika, que hay mayor aumento, ¿sí? Ahora en otro sector afectado,
El caso de la infraestructura, realmente es persistente el deslizamiento de movimientos en la conectividad vial, principalmente en el saneamiento básico, pues el taponamiento del alcantarillado es uno de los más afectados en el sistema de acueducto también, pues en redes de optimización y de plantas de tratamiento, como se ve esta imagen. Esto fue en Campo Hermoso, Boyacá, en el 2025, hace menos de un mes y medio, ese desbordamiento. Y hay una pérdida de estabilidad de puentes, pox-culver, sistemas de vertimientos, posibles colapsos, provocan pues obstrucción de redes también, también pérdida de sistemas silvopastoriles, de coberturas vegetales, y pues posteriormente pues la pérdida de los cultivos de las personas. Ahora vamos a la agricultura, porque pues si bien una de las principales demandas hídricas aquí en Colombia, las más usadas, bueno, según el tercer informe de cambio climático, la agricultura. Esa es una imagen de la Orinoquía en el 2025. Esta inundación fue en el mes de abril. El fenómeno de la Niña pues se ve relevante, pues caracterizado por altas fenómenos pluviométricos, por altas inundaciones y deslizamientos. Entonces, deslizamientos de tierra representa pues por fallas geológicas significativas, pues puedes encontrarse fallas geológicas cuando están las sinclinales y asinclinales se encuentran, y pues posteriormente también por el manejo y las buenas prácticas agrícolas que no se manejan, y pues lo que se hace es de una cierta deforestación, un mal manejo al suelo, una compactación, y pues posteriormente habrá un alto movimiento en masa. Esto es consciente de la realidad. El Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, pues hay un ejemplo, este año lo hicieron con Finagro, subsidió más del 95% en pólizas, pues para los seguros agropecuarios, las personas que tenían créditos agropecuarios con el Banco Agrario, ¿sí? Ahora, esto por escorrentía también, la pérdida por aumento de caudales, pues las coberturas pastoriles, hay una gran pérdida de capacidad de la cosecha para los productores y campesinos en realidad. Entonces, para esto también inundación, si habían sistemas de riesgo, pues aumenta esos sistemas dulceacuícolas, aumentará, entonces habrá pérdida también de esos sistemas dulceacuícolas, piscícolas, y posteriormente, pues pérdida también tanto de las especies que están cosechando como también con las productoras, porque es una pérdida a nivel económico. Entonces, a nivel financiero también hay pérdidas para los productores. Realmente el campesino se aumentan los costos de mantenimiento a nivel local por los drenajes, por los colapsos, por la falta de gestión frente al riesgo. Y esto está conforme a la falta también de sistemas de alcantarillado. Pues ahí es donde se debería tener más en cuenta el uso de los planes de ordenamiento territorial y los planes de gestión de riesgo, según la Ley 1523 de 2012, y los fondos municipales, las estrategias de respuesta ante emergencias. Ahora, ¿qué recomendaciones puedo tomar? Primero, la gestión eficiente. Si este informe de salud y clima corresponde principalmente en varios aspectos, a nivel de infraestructura, pues tener en cuenta pues, los planes de gestión de riesgo, las estrategias de respuesta a emergencia. ¿Frente a qué? Frente al, primero, la prevención. La prevención, entonces hay que revisar sistemas de mapeo, hay que verificar también los riesgos mitigables y no mitigables también que se encuentran en zonas, se verifica el uso de suelo, y pues se tendrán que ver las escalas 1 a 2000 frente al riesgo, donde hay mayores fallas geológicas según sistemas desinclinales en sinclinales, ¿sí? Inclusive dentro de las unidades cronoestratigráficas del Ministerio Geológico, mediante el geoportal se puede verificar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues condicionar mejores filtros, evitar también esos sistemas de compactado de tierra, pues porque el suelo está evapotranspirando y por ende, pues por escorrentía también está haciendo una infiltración de agua. Y pues para evitar esa demanda de oferta hídrica, pues hay que regularla de forma eficiente, mediante uso eficiente del agua, mediante que si hay un problema por alto riesgo de probabilidad de escorrentía y que aumente una inundación, pues que hayan sistemas de almacenamiento extra cuando aumente el caudal, pues que haya buena limpieza, que haya mejor cobertura vegetal frente al inicio de la escorrentía, como también en las altas montañas, pues que hayan sistemas o limpiezas de franjas coronarias. Entonces se le pueden hacer las zanjas coronarias para verificar. También eso, pues que hayan sistemas de reservorios limpios, obviamente, para evitar proliferación de insectos.
Y esto, pues revisado también los informes locales, ¿sí? Pues que estén conforme a la gestión de riesgo, la unidad agrícola familiar, la UPRA, pues que deben realizar también proyectos de buenas prácticas agrícolas. La planeación territorial es lo más importante. Frente a esto, pues habrá una prevención de riesgos. Por eso es que nombro el Reglamento Colombiano en la Construcción de Sismoresistencia, el famoso NSR 10, 2010, que es la normativa de sismoresistencia en Colombia, que inclusive no ha cambiado y aún así se sigue sacando nuevas actualizaciones de manuales, pero esa es una de las básicas para realmente hacer estudios y seguimiento a la gestión del riesgo aquí en Colombia. Ahora, frente al informe en salud, la vigilancia epidemiológica, Colombia registra aumento en los casos de dengue. Inclusive en los casos de dengue, aumentan desde el 2024, alcanzó más de 242.849 casos hasta la semana 32, incluso ya muertos, afectados, una población que desconoce realmente cómo se proliferan, cómo es la infección de este mosquito y también cómo nosotros acuñamos esta información frente al sistema epidemiológico. Entonces, importante tener en cuenta las recomendaciones, pues como se decía, lavar esos sistemas, agua estancada, agua contaminada, lavarla, realmente el sistema de vacunación mediante los planes de salud pública locales, hay que acudir a la vacunación, hay que acudir a esos espacios para reducir tanto el contagio como también la vigilancia de casos posibles cuando hay epidemias, ¿sí? Entonces la influencia, el SARS, el COVID-19 inclusive. En el caso del informe de metodología requiere pues realmente traducir que se debe traducir tanto los anexos detallados, porque en el informe hay unos anexos de qué regiones como el Caribe, Orinoquía, principalmente están hablando del Chocó, donde se debe ver el anexo 5.1 frente al dengue, para enfocar los recursos de prevención entre las veredas y los barrios específicamente vulnerables. ¿Por qué? Porque también es necesario la reducción de depósitos de agua que no están vigilados, ¿sí? Reducir de forma indirecta, enseñar a la gente mediante prácticas agrícolas, ¿sí? Usar también, pues, ropa adecuada, abrigada, evitar lluvias. Cuando hay fuertes lluvias, pues, evitar. Prevenir picaduras por medio de que la asistencia técnica a la vacunación. Usar repelentes, un buen lavado de los objetos como los paraguas, si tenemos vehículos, lavado de los vehículos, la reducción de patógenos es muy importante, ¿sí? El caso particular también hay accidentes ofídicos, según el informe, hay accidentes ofídicos, especialmente en áreas rurales como la región andina. Según el IDEAM informa que respecto a zonas inundables, pues aumentan las especies de reptiles y estos sitúan unos ataques por calzado inadecuado, por un descuido al pasar un río o quebrado o sin temas realmente precauciones. Muchas gracias.